Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo por las redes sociales. Hoy vamos a dar un tema muy interesante en Amigos de las Tertulias, y el tema se nos lo va a dar de una tertuliana que se llama Olvido Gles, que está aquí con nosotros. Y el tema es la reina de Suecia, Cristina I. Hola. Pues yo quería hablar de Cristina de Suecia para adentrarnos un poquito en la historia de los reyes y cómo se comportan de determinadas maneras, ¿no? Entonces, la casa Blasa, que es la casa sueca, y la casa polaca, tiene también raíces y ramas con la casa principal, el tronco principal de los reinados de Europa, que son los alemanes, ¿no? Entonces, antiguamente los reyes tenían hijas y se usaban como tratados de paz o de unión, o para conseguir beneficios con otros reinos de Europa. Hoy día la cosa ya no es así, ya no existen estos problemas, los reyes ya no tienen el poder que tenían antes, pero los reyes, en principio, en estas casas, reyes o la gente que perteneciese a este grupo de familias, su comportamiento era que solamente tenían que rendir cuentas a Dios. Por lo tanto, al rendir cuentas a Dios y no rendir cuentas al pueblo ni rendir cuentas a nadie, su comportamiento ya nacían con ese tipo de comportamiento específico que marcaba la época en la que iban a reinar, ¿no? Entonces, Cristina de Suecia, cuando nace, si habéis visto el vídeo, no sé si lo habéis visto, cuando nace con muchísimo vello, nace feísima y se creen que es un hombre, porque es hermafrodita, ¿no? Entonces al principio está todo el mundo contentísimo porque hay un heredero a la corona, porque es macho, etcétera, etcétera. Cuando se descubre la historia es que es mujer, no es hombre. La madre, perteneciente a la casa Hohenzollern, de Brandenburgo, Hohenzollern, que está entroncada con Hannover, pues cuando se casó con el rey era bellísima. Entonces su historia era hacer fiestas, organizar eventos, etc. Entonces no podía consentir no haber tenido, con un parto tan difícil que no iba a poder tener más hijos, una hija y encima horrorosa. Y la dejó caer, y al dejarla caer, Cristina sufrió un problema en el hombro y quedó, para arreglarlo más, ya quedó la mujer así. Bueno, el padre estaba contentísimo con su hija, con su heredera. En la ley sálica ya en el 1604 existía allí, y la llevaba con ella a todas partes, a la niña. La enseñó todas las artes de gobernar. La cría era súper inteligente, tenía facultades y era muy querida por su pueblo. Y a esto, que cuando empieza la guerra de los 30 años, poco después muere el padre. Al morir el padre, y con los problemas que tenía con la madre, pasa, y el padre ya había dejado en su testamento que la educación se hiciese con el canciller que se llamaba Osentierna, a los 6 años. Este hombre la educa, se corona con 6 años a Cristina de Suecia. Nada que ver con la película que hemos visto de la Greta Garbo. Nada que ver, la Greta Garbo es monísima y toda la historia. Esta es otra historia distinta. Y la cría ya con 6 años, ya es la reina, aunque no gobierne ella. ¿Eso qué es lo que le hace ser? Que ella siente el poder que ella puede emanar. Y entonces el comportamiento ya es distinto del resto del personaje. Esas cosas está bien entenderlas por cómo se comportan algunos reyes, ¿no? Entonces, poco después pasa, la tutoría es de este hombre, pero la cuida su tía. Y su primo, que es Carlos X, es el que la va a suceder, porque ella no tendrá hijos. Muere la tía y pasa con la madre, y recibe una paliza enorme de la madre, que si ya la deja así, estaba así la pobre, pues imaginaros cómo quedaría. Y la volvieron a traer para que pasase a manos de la corona y no a manos de la madre. La madre, cuando murió el rey, mantuvo el corazón encerrado en un estuche y obligaba a la niña, obligaba a la niña pues que tenía que adorar el corazón de su padre, porque era fantástico, maravilloso. Os podéis imaginar
la infancia que tuvo esta cría. Hizo, por aquí lo tengo, historia, filosofía, teología, astronomía, hablaba 7 idiomas, o sea, tenía una capacidad de estudios impresionantes, ¿no? Ella quería, antes de ser coronada, quería que su reino fuese culto, porque decía que en la cultura y en la educación estaba el avance del pueblo. Entonces, uno de los primeros que vino fue Descartes, que lo habréis oído pero el pobrecito Descartes ya estaba un poco así, y las noches que pasaban, dale que te pego, en Estocolmo y en Uppsala, el frío se apoderó de él, y bueno, una bronconeumonía que se llevó para otro barrio, pobre. Creó varias universidades, creó becas para la gente, trajo teatrillos de Francia, ballet, etc. O sea, se la denominó la Minerva del Norte. Estos premios de Minerva del Norte hoy día todavía se entregan en Italia, o sea, la importancia que tuvo en ese momento. Hubo una parte de su historia en que, como cualquier heredero o cualquier rey necesita tener un heredero, necesita casarse y demás, ella decidió que no, porque ella era bisexual, mantenía relaciones con unos y con otros. Y en esto que vino un hombre español monísimo, que era, no me acuerdo cómo se llama, ese, mantenía una relación estupenda con él, estaba encantada con él, y le introdujo un poquito en la religión católica. O sea, imaginaros a alguien que ha luchado durante 30 años por el cambio de religión, que de repente la reina en la cabeza visible quiera irse al otro bando, al bando católico. Porque como sabéis, en las protestantes los reyes son la cabeza de iglesia. Bueno, eso también ayudó para que ella se preparase para eso. Al final abdicó, con su primo Gustavo X, subió al trono, estaba medio enfermizo, el pobre, no duró mucho, y ella cogió un caballo y se fue como buscando un poco de libertad. Entonces, antiguamente, en el siglo XVII, había unas especies de hojas o de pastines en que se escribía la historia de los reyes y demás, ¿no? Y cuando salió de Suecia, que fue a caballo, eso en la película de la Greta Garbo, que está en Suecia, se ve, ¿no? Vestida de hombre, que despidió a su séquito, hizo una desbandada en el castillo o en el palacio, impresionante, porque se llevó toda la biblioteca de Praga, que en la última guerra de Praga ella quiso la biblioteca de Praga, se llevó muebles, consiguió, bueno, dejó al Estado un poco así, como la mayoría de los reyes existentes. Y despidió al séquito, se montó en un barco en Hannover y llegó a Amberes. Y en Amberes había una muchacha bañándose, con su caballo para adelante, había una muchacha bañándose y la violó. Eso salió salió en las historias. Lo que pasa es que a los reyes se les consiguen muchas cosas y se borran otras muchas, pero hay historiadores que reconocen eso. Hay un libro que, si queréis leerlo, se llama Reinas Malditas, y ahí más o menos hay algunas cosillas que ponen de Cristina de Suecia. Y después de Amberes se fue a Francia, y en Francia ahí vivía y mandaba como le daba la gana, porque era muy marimandona, y se metió con la educación del hijo del sol. Y ahí ya empezó la historia a que no gustaba y cómo se la quitaban del medio, hasta que él se tuvo que ir ya por necesidad y cayó, ahí se fue a Roma. En Roma fue recibida por el Papa, no sé si era Inocencio, me parece. Clemente. El Clemente, ¿no? Fue recibida por el Papa Clemente porque, claro, una reina que iba a ser católica, que fue bautizada el 24 de diciembre, fantástico, y estuvo con él trabajando bastante tiempo, hasta que su intromisión era tal que Clemente ya era una cosa que tuvo que quitarse un poquito de encima, ¿no? Volvió porque el primo
se había muerto, entonces iba a heredar el hijo de este primo, ¿no? De Gustavo. Volvió a Suecia, quería reclamar el trono. ¿Puedes alzar un poquito más? Ah, vale. Que se me Vale. olvide. En Suecia quería reclamar otra vez el trono que se había muerto su primo y quitar más alto. No, déjala, sigue. Es Que que te no- escuchamos, te escuchamos. No puedo. Pero tiene un Bueno. tono de voz que no puede alzarlo. Bueno, allí no le concedieron estas cosas de intentar otra vez apoderarse del trono y se tuvo que ir. Vendió unas tierras que tenía para poder seguirse manteniendo, porque claro, las ciudades que mantenía en Roma le habían dejado sus arcas un poco que tal, y estuvo en Polonia una temporada para ver si podía tener allegados y conseguir intentarlo, ¿no? En Polonia su primo, que también era de la Casa Vasa, subió al poder y también intentó derrocar al primo. Polonia y Lituania. Tampoco pudo ser y se bajó otra vez a Francia. Y en Francia hubo un incidente bastante importante en que ella decidió por su cuenta que había un personaje, no vamos a meter los detalles, solamente por encima, porque si no nos explayamos mucho, un personaje que era espía y decidió decapitar. Pues claro, a la corte eso no le gustó y dijo que bueno, que tenía que irse. Y tuvo que volver a Roma. En Roma, suerte que tenía a su amigo, el cardenal Anzolini, y pudo, más que mejor que peor, que volviese a entrar en Roma. También tuvo la suerte, cuando estaba en Roma, que murió este papa y subió, creo que Inocencio era entonces el que subió, que era un amante de las artes. Y gracias a que este hombre era un amante de las artes y ella tenía muchísimas estatuas, pinturas y sobre todo la biblioteca de Praga, se hicieron bastante amigos, le concedieron una pensión, estuvo allí viviendo como le dio la gana, con sus fiestas y demás, y con él mantuvo una historia bastante más segura. Ya no se volvió a salir de Italia, ya no volvió a intentar más historias ni en Francia, porque no la dejaban ir, ni en Polonia, ni en Suecia. Y allí la mujer murió de una apoplejía. Se piensa que el cardenal Anzolini pues tuvo otra aventura y ella se enteró y bueno, le dio un jamacuco y ahí se quedó la mujer con una apoplejía. Y fue enterrada, murió Papa Clemente y era el Papa Alfonso, bueno, es igual, está escrito aquí, luego os lo paso si queréis esto. Y fue enterrada en Roma con la pompa de reina. Y allí se siguen entregando los premios que ella se llevó, que entregaba en Italia, los premios de Minerva del Norte, unos premios que todavía existen hoy en Roma. Y luego le he hecho por encima porque claro, como tenéis el vídeo, pues si no vamos a estar aquí explayando en todo. Y quería sobre todo hacer hincapié en esto, en por qué los reyes a veces se comportan así. Y es porque nosotros lo hemos conseguido también, porque nacen ya con esa predisposición. Y si ya desde pequeños se les enseña que solo tienen que dar cuentas a Dios, pues imaginaros el resto. Si queréis preguntar alguna cosilla. Pues nada, muy bien. Sí.